Buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer al SENA de la invitación que nos ha cursado. Y bueno, aquí es una conferencia que me gusta porque, como comentábamos en el almuerzo, es hacer un poco de historia sobre lo que ha sido mi vida personal, pero lo que ha sido las renovables en Navarra, en España. Un poco por poner en contexto quién soy, después de la presentación, estupenda presentación que me han hecho, que ya casi me han sonrojado los cachetes, como dicen aquí. Soy ingeniero electromecánico. Yo comencé en las renovables en el 94, justo cuando en España todavía no se sabía prácticamente lo que era un aerogenerador y lo que era un panel fotovoltaico, pues casi se veía en foto, como digo yo. En el 2001 ya salí de lo que es trabajar para una gran corporación, creé mi propia compañía y fue el germen de una corporación en la cual todavía funciona, todavía está trabajando y estuve 10 años. Ahí, cosas de la vida, me desconecté, pero me volví a conectar para venir a Colombia. ¿Por qué? Colombia ahora mismo, lo comentábamos antes también, para mí es como España hace 20 años. En todo lo que son las renovables está virgen. O sea, hay muchísimo por hacer, hay una demanda brutal y está a punto de empezar a generarse un cambio en la sociedad y un cambio en todo el sistema eléctrico. Entonces, me vine para acá con un socio que llevamos trabajando muchísimo tiempo, llevamos lo que es año y medio aquí en el país y ya empezando a generar proyectos. Y en el 2015, fruto de estos contactos, de estas relaciones en el país, comenzamos a trabajar con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es con quien realmente pues, estoy aquí representándole. Lo que quiero contarles es cómo las energías renovables son un vehículo para el desarrollo de una región. Y para eso me voy a centrar en Navarra, desde donde yo procedo, y es una pequeñita región del norte de España. Contamos con 10.000 kilómetros cuadrados, 600.000 habitantes, pero un dato, en el 95 teníamos un PIB, un Producto Interior Bruto, de 7.764 millones de euros. En el 2014 el PIB está en 17.000 millones. Ahí lo que tenemos es un desarrollo industrial, un desarrollo tecnológico y una evolución de la sociedad. Comparándolo con La Guajira, donde estamos, superficie 20.000 kilómetros cuadrados, 900.000 habitantes y un PIB de 1.700 millones. Yo lo que quiero poner en contexto con esta diapositiva es un poco el tamaño y la evolución que se puede llegar a generar cuando se apuesta por un sector dentro de una región. Porque al final aquí o tenemos unos lineamientos, tenemos unos objetivos claros de los cuales tienen que salir el futuro a 20 años de los resultados y para eso tienen que ser los gobernantes, las instituciones, el sistema educativo, tiene que estar todo alineado en la misma dirección. Entonces, yo no quiero decir que dentro de 20 años La Guajira va a tener un PIB de 17.000 millones de euros, ojalá. Pero bueno, es un camino que es el que quiero enseñar. En Navarra, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? En Navarra se estaba viendo la incipiente necesidad de energía por el cambio industrial que se estaba generando en el norte del país, de España. Entonces, Navarra era totalmente deficitaria a nivel energético, estaba importando absolutamente todo lo que estaba consumiendo. Entonces, en el 82 ya teníamos las primeras ayudas para energías renovables. ¿Eso qué quiere decir? Había una visión, había un bosquejo de lo que podía llegar a ser. Estamos en el 89, que empezamos analizando los consumos. Tenemos que saber, como antes comentaba en la ponencia anterior, qué estamos consumiendo, vamos a intentar predecir la demanda, pero sobre todo qué vamos a necesitar. Entonces, ahí, en ese momento, se estaba un poco atisbando a qué tecnología íbamos a apuntar. Se iba a apuntar a la energía eólica. ¿Por qué? Por las condiciones orográficas de la región. Al final, pues poner fotovoltaica era un poquito complicado, sobre todo muy caro. Hidráulica, por las condiciones montañosas, era mini hidráulica lo que se está generando, pero al ser un territorio muy montañoso tenemos corrientes de viento que las podemos aprovechar. Entonces, se empezaron a establecer las primeras ayudas de energía eólica.
Y aquí empezamos en el 89 con el primer movimiento estratégico. ¿Qué se generó? Se generó una pequeña empresa público-privada que se hizo cargo de todos los saltos de agua. Eran saltos de agua de 100 kilovatios, de 200 kilovatios, muy pequeñitos. Pero ahí se juntó Sodena, que era una empresa de capital de riesgo, y es todavía del Gobierno de Navarra, Cementos Portland, una gran cementera, Iberdrola, que era la utility, era y es todavía la mayor distribuidora eléctrica de la zona, con un banco, Caja de Ahorros de Navarra. Entonces, esta gran corporación, una gran corporación, se hizo cargo de los recursos hídricos, de la generación hídrica de la zona. Y a partir de ahí, junto con el gobierno, empiezan con las actuaciones. ¿Para qué? Pues estamos con actuaciones para definir las necesidades energéticas de la región, pero sobre todo empezamos a estudiar cuáles son las capacidades. Es decir, yo tengo que medir viento, tengo que medir radiación solar, tengo que saber cuánto puedo llegar a producir, porque no sé, yo tengo una necesidad, pero no sé cuánto puedo llegar a producir en función de los recursos que tenga de viento y de la tecnología que tengo existente. Y en el 94 se crea Gamesa Eólica. Muchos de vosotros lo habréis oído que es Gamesa Eólica, es uno de los grandes fabricantes de aerogeneradores actualmente del mundo. Pues Gamesa Eólica se creó el 27 de abril del 94. ¿Y cómo se creó? Era una combinación de empresa pública española, el líder a nivel mundial en ese momento de fabricación de aerogeneradores, que era Vestas, y Sodena, que Sodena era el Gobierno de Navarra. Sodena, el Gobierno de Navarra, siempre ha estado en una parte minoritaria dentro de la sociedad, pero siempre estaba. Siempre quería estar ahí, teniendo seguro el lineamiento que se iba llegando. Y en el 94 se creó el primer parque eólico de Navarra, con 20 megavatios. En diciembre del 94 fue cuando se puso en marcha el primer parque eólico. Y en el 96, el 94-95, perdón, el primer plan energético de Navarra. ¿Vale? En el 95 al 2000 se prorrogó hasta el 2005. ¿Eso qué quiere decir? Una vez que ya se creó una corporación, se creó una estructura industrial, se vio que funcionaba, ya se creó un plan estratégico a 5 años, que se prorrogó otros 5 más. ¿Para qué? Para asegurar esa continuidad a esa visión, a ese proyecto. Y ay, se nos ha quedado atascado. Bueno, aquí lo que tenemos eran unas fotografías del Parque Eólico del Perdón. Entonces, ¿por qué? El Parque Eólico del Perdón está enclavado a 10 kilómetros de lo que es la capital de Navarra. Con eso, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos un proyecto piloto a nivel de la sociedad navarra, a nivel de las comunidades, de los municipios, de cómo estaba todo, de qué influencias tenía, de qué pegas le veía a la gente, de qué problemas le veía. Entonces, ahí tuvimos un banco de pruebas. Tenemos 20 megavatios instalados justo a unos 10-15 kilómetros de la capital, y ahí es donde realmente se vio las pegas que tenía la gente, las pegas que tenían en las comunidades, qué problemas teníamos a la hora de hacer las líneas eléctricas, porque pues muchos problemas que decían, no, me espantan los pájaros, me matan las aves, hace mucho ruido, tenemos problemas. Aquí lo tenemos, el Parque Eólico del Perdón, ¿vale? Son 40 máquinas en línea y justo a 10-15 kilómetros de la capital. Esto fue el punto de inflexión. ¿Y cómo empezó todo? El 2002. Aquí ya empezamos a lo que es el desarrollo absoluto de la región, con el primer parque eólico. Ahí se empiezan a generar necesidades en lo que es el sector en lo que estamos desarrollando. Nace el CENER, que es el Centro Nacional de Energías Renovables. El Gobierno de Navarra negoció con el Gobierno de España y se las apañó para que una comunidad más chiquitita, que yo diría que es la más chiquitita de España, tener el Centro Nacional de Energías Renovables de España.
¿Eso qué nos da? Nos da todo el I+D, nos da toda la solvencia a nivel europeo. Y ahora mismo es una de las referencias a nivel mundial. 2003, tenemos el CENIFER, Centro Nacional Integrado de Formación de Energías Renovables, lo comentábamos antes en el almuerzo. Tenemos una necesidad industrial, una necesidad de producción ligado a un I+D, a una investigación, a un soporte a la industria, pero también necesitamos formación. También necesitamos capacitar a lo que es la sociedad sobre el uso y sobre la utilización y sobre el mantenimiento de esas tecnologías que se están desarrollando. Ya el resto va caminando. Tenemos un premio a la mejor política energética otorgado por la Comunidad Europea y el 2004 tenemos el 60% del consumo eléctrico de la comunidad de origen renovable. Hay que reseñar que en el 2014 en una comunidad de 10.000 kilómetros cuadrados tenemos instalados lo que son 1.600 megavatios de generación renovable, de los cuales 1.003 es eólica. 600, ahí tenemos fotovoltaica, tenemos biomasa, tenemos saltos de agua y tenemos cogeneración. Vale. 2006, segundo plan estratégico de Navarra, horizonte 2010. Y el 2008 tenemos inauguración del CENER como laboratorio de ensayo de palas de Sangüesa. ¿Esto qué quiere decir? El CENER comenzó como un centro de investigación. Vamos a probar unas placas solares, vamos a probar unos inversores, vamos a probar unos mini eólicos. ¿Qué es un laboratorio de ensayo de palas? Pues vamos a ver, señores, una pala de 50 metros de largo que no se puede doblar, la tenemos que transportar en un camión rígido, hay que probarla. Pero probarla en una máquina, al final tiene unos costes y tiene un tiempo. Pues son unas instalaciones en las cuales una pala de 50 a 60 metros de larga la sometemos a flexión y rotura. Ya no les quiero explicar las dimensiones de las bodegas ni de los equipos que ya hayan montados. Paralelo a esta instalación se creó una instalación para lo que es testear las reductoras de giro, o las multiplicadoras, mejor dicho, de los aerogeneradores de 5 megavatios. O sea, estamos testando allá equipos de 5-6 megavatios. Eso para una comunidad de 10.000 kilómetros cuadrados, 600.000 habitantes, eso era impensable hace 20 años, tener esas capacidades. ¿Cuál ha sido la clave? La clave ha sido la unión del sector privado con el público. ¿Eso qué quiere decir? Tiene que haber un lineamiento político para generar este desarrollo y tiene que haber una apuesta privada para apoyar este desarrollo. Entonces, tenemos que aquí se apostó por la energía eólica, pero eso fue el inicio para que se fueran desarrollando el resto de las energías. ¿Por qué? En ese momento la energía eólica era más competitiva. Geográficamente a la comunidad le convenía. La energía solar, por ejemplo, era mucho más cara de instalar y el rendimiento era mucho menor. Con el tiempo se fue eso mejorando y fue cambiando. Entonces, ahí lo que tuvimos que hacer fue unificar a los agentes sociales. En el almuerzo me comentaban que pues, la Guajira pues, tiene sus peculiaridades. Al final, con las diferentes comunidades, pero no es más diferente o no que cualquier pueblo de España. Al final, en España tenemos bastantes más municipios que en Colombia con la misma extensión, por ejemplo, y tenemos las mismas peleas. O sea, todo hay que decirlo. Un pueblo con otro que está colindante se van a pelear por un aerogenerador que creen que está en su terreno. ¿Por qué? Porque son regalías, es dinero. Entonces, hemos tenido los mismos conflictos o parecidos, pero en aquel entonces, pues los líderes sociales, políticos y empresariales que había, que tuve el placer de conocer, pues se las apañaron para alinear a todos esos agentes sociales y trabajar con las autoridades locales y trabajar con los colectivos ecologistas y con los grandes generadores de energía. ¿Por qué? Porque al final no nos tenemos que despistar de que vamos a generar energía. Energía es poder. Entonces todo el mundo quiere controlar esa generación de energía. Si estamos empezando a generar con renovables, estamos entrando en el jardín de otro. Por lo tanto, la gente no quiere que nos metamos en su terreno. Por lo tanto,
siendo redundante, tenemos que meterlos en el juego y tienen que ser parte de todo el negocio. Se socializa la idea. O sea, tenemos que compartir. Como he dicho al principio, el primer parque eólico se montó a 15 kilómetros de la capital. Todo el mundo lo ve cuando se levanta por las mañanas por la ventana. Puede pasar con el carro y puede ver si eso mete ruido, si mata pájaros, si no mata. Entonces, hay que socializarlo y trabajarlo. Y ahí lo que tenemos que hacer es, como comentábamos antes, introducir a la compañía a los grandes generadores. En aquel momento era Iberdrola la mayor utility de la zona y estaba dentro de la sociedad, como hemos dicho antes, dentro de la sociedad que estaba generando los equipos para generar energía. Y el gobierno, a través de EHN, se creó el grupo Gamesa. O sea, es la clave, colaboración, sector público, sector privado, al final redundó que en el producto final han colaborado todos. Pero para que el producto final llegue a éxito hay que instalarlo. Por lo tanto, tenemos que hablar con comunidades, tenemos que hablar con la compañía eléctrica que nos deje enchufar, tenemos que hablar con todos los agentes de la sociedad para ir empujando e ir desarrollando el negocio. Consecuencias, las he comentado un poquito antes. Hemos creado un sector de energía, donde antes teníamos una comunidad que era deficiente, que está consumiendo más de lo que generaba, ahora tenemos una comunidad que está exportando y está generando 1.600 megavatios de renovables. Diciembre del año pasado, podemos decir que la comunidad de Navarra, el 89% de la energía eléctrica que consumió tuvo origen renovable. Tenemos un sector industrial que antes no existía. O sea, estamos diciendo que se generaron aproximadamente unos 7.000 puestos de trabajo nuevos cualificados, que antes no existían. Estamos con empresas de servicios auxiliares de mantenimiento, que si bien esto no es, las empresas de mantenimiento y servicios auxiliares no es la gran parte del sector que se genera, pero es importante. ¿Por qué? Porque de aquí empezamos a exportar. O sea, nosotros estamos dando servicio a instalaciones del resto del país. Empresas originarias de Navarra están trabajando por todo el país. Y como estamos hablando de empresas que han salido a nivel internacional a realizar instalaciones, o sea, mi compañía, por ejemplo, está trabajando ahora mismo en 7 países diferentes. Eso algo era impensable en Navarra hace 20 años. Tenemos empresas de suministros, pero suministros desde aceite para las cajas de cambio y los rodamientos o simplemente ropa de trabajo o cascos. ¿Por qué? Estamos hablando de sectores muy específicos, como puede ser la minería, que necesitan unos equipos, unos EPIs muy determinados. Y al final tú tienes que dar una formación sobre esos equipos y tienes que dar una formación de salud, de rescate. Si vamos un poquito más a lo que son energías, en concreto la fotovoltaica, pues tenemos fabricantes de seguidores solares, de estructuras de fijación de paneles. No tenemos fabricantes de paneles en sí por volumen. Al final, el sector fotovoltaico se ha atomizado demasiado y son grandes productores los que están fabricando los paneles. Pero lo que son seguidores solares, por ejemplo, que aquí en Colombia no se utilizan, por una sencilla razón. Estamos muy cerquita del Ecuador, o en el Ecuador, por lo tanto no tenemos que buscar la inclinación del sol. Allá, en España, que estamos un poquito más al norte, sí que lo necesitamos. Y sobre todo la energía eólica. Tenemos centros productivos de aerogeneradores, de torres, de mecanizados. Antes lo comentaba también. O sea, en Navarra teníamos 4 centros de mecanizado de piezas de fundición de casi 3 metros de diámetro. Son centros de mecanizado como esta sala, climatizados totalmente para que no haya variaciones. Estamos mecanizando en micras. Eso solamente se utilizaba en la industria naval. ¿Y cuántos astilleros había y qué zonas había? En Navarra no existían, porque Navarra no tiene mar. Tenemos lo que son fabricación de palas, sobre todo, que ahí hay una gran especialización en lo que son el trabajo de fibras de carbono y fibra de vidrio, para conseguir perfiles de 60 metros de largo. Y después tenemos un sector de investigación, con el CENER. Yo no me cansaré de hablar de este centro porque para mí es una referencia a nivel mundial y tenerlo cerca de casa es un orgullo. El CENER lo que nos está dando son laboratorios
que están especializados en solar fotovoltaica, solar térmica, hidráulica, eólica, biomasa, smart grids, que se llama integración de redes, y eficiencia energética. Aquí, con el tiempo, aquí, ya ojalá fuera en La Guajira, pero en Colombia, esto se va a generar. O sea, aquí Colombia necesita un laboratorio como el CENER, simplemente para validación de equipos, por ejemplo, o para dar cobertura a todas esas instalaciones de energías renovables que va a haber que validar, va a haber que verificar, va a haber que comprobar. Por lo tanto, esta idea del Centro Nacional de Energías Renovables me gustaría que la tuvieran en la cabeza, porque sí o sí va a venir. En algún momento va a ser una investigación que va a trasladarse al sector industrial, al sector privado, porque hace falta. Diferentes fotos, y aquí la foto central, ahí no sé si se ve muy bien, no se aprecia, pero ahí está la directora de Ecociencias. El 23 de marzo de este año la tuvimos en el CENER, viendo las instalaciones y evidentemente evaluando la posibilidad de colaborar con Ecociencias para traer aquí a Colombia toda esta experiencia. No nos olvidamos de la formación, la necesidad de formación del sector. Se crea el CENIFRE, Centro Nacional Integrado de Formación en Energías Renovables. Es un organismo que está dedicado a la formación de los profesionales, así como el SENA, comentábamos antes. El sector demanda investigación, demanda apoyo a la industria y demanda formación. Diferentes imágenes del centro, que también lo tenemos en Navarra. ¿Por qué? Navarra fue el germen en España de las energías renovables. Por lo tanto, para mí es una experiencia a trasladar aquí y a tener en cuenta, y para aprender de lo bien que hemos hecho unas cosas y de lo mal que hemos hecho otras, que también hemos hecho cosas mal. Eso también hay que decirlo. Conclusiones. Las energías renovables tienen que desarrollarse con el apoyo institucional y el apoyo privado. Al final, nosotros, para desarrollar a nivel educativo, a nivel de investigación, necesitamos capital. El capital viene desarrollando negocio. Por lo tanto, hay que facilitar ese desarrollo de negocio para que haya un flujo de caja positivo y que se le pueda inyectar al SENA, se le pueda inyectar a un CENER en Colombia, se le pueda inyectar al sector. Y para ello, lo que necesitamos son lineamientos políticos que nos empujen a tener esa situación, a tener ese caldo de cultivo preparado para que eso germine y poco a poco vaya caminando. Unas referencias, para que quiera investigarlo, son 2 informes sobre lo que pasó en Navarra y diferentes páginas web, pues del CENER, CENIFER, Grupo Inercia, de Gamesa, de Navarra, de la Asociación Eólica de España. Y bueno, mi contacto, para lo que necesiten, ahí lo tienen. Muchas gracias.